Alquilar la vieja y pintoresca casa para el verano fue una decisión que, en retrospectiva, nunca debí tomar. Estaba buscando un escape del bullicio de la ciudad, un lugar tranquilo donde pudiera desconectar y respirar aire puro. La casa, enclavada en una zona rural, parecía el refugio perfecto. Sus paredes estaban cubiertas de hiedra. Los suelos de madera crujían de manera acogedora, y el aroma de las flores de los campos circundantes entraba por las ventanas abiertas, llenando el aire con una fragancia embriagadora. Los primeros días fueron pacíficos, casi idílicos. Caminaba por los alrededores, disfrutaba de las tardes leyendo y me dejaba envolver por el silencio. El pueblo más cercano estaba a varios kilómetros, y la única compañía era el canto de los pájaros y el murmullo del viento entre los árboles. Sin embargo, como sucede con las cosas demasiado perfectas, pronto descubrí que este paraíso escondía algo. Era una sensación vaga al principio, una pequeña inquietud que crecía día a día. Sentía que me estaba perdiendo algo, como si una presencia oculta me observase, esperando a ser descubierta. Todo comenzó con la puerta en el sótano. La encontré cuando estaba organizando algunas de mis pertenencias en el sótano, un lugar oscuro y húmedo con un olor rancio que parecía emanar desde las mismas entrañas de la tierra. Allí, entre las sombras, vi una puerta pequeña. Era de madera pesada, con un picaporte de bronce antiguo que brillaba débilmente bajo la escasa luz de la bombilla que colgaba del techo. Curioso. Intenté abrirla, pero el picaporte no giraba. Estaba cerrada con llave. Pensé que quizás sería un armario de almacenamiento o una habitación adicional. Pero había algo en ella que me intrigaba, algo en la manera en que estaba escondida. Decidí preguntar al propietario al día siguiente. Cuando lo hice, su respuesta fue cortante. «Esa habitación está fuera de límites», me dijo, con un tono tan firme que no dejaba lugar a dudas. «No forma parte del contrato de alquiler. Déjala en paz». Aquella advertencia solo avivó mi curiosidad. ¿Por qué alguien prohibiría el acceso a una simple habitación? Cada vez que bajaba al sótano, mis ojos se dirigían hacia la puerta. No podía dejar de pensar en lo que podría haber detrás de ella. Mi mente, hambrienta de respuestas, empezó a tejer teorías, desde lo mundano hasta lo sobrenatural. Pero fue una noche, mientras limpiaba después de la cena, que descubrí algo que cambió todo. Una llave. Estaba escondida en la parte trasera de un cajón de la cocina, casi como si alguien hubiera intentado ocultarla, pero no lo suficiente como para que no pudiera encontrarla. En cuanto la vi, supe para qué era. La tentación era demasiado grande para resistir. Esa noche, con la llave en la mano, bajé al sótano. El sonido de mis pasos en las escaleras parecía más fuerte de lo normal, cada crujido amplificado por el silencio opresivo que llenaba la casa. Dudé frente a la puerta, la llave fría en mi mano, pero mi curiosidad fue más fuerte que el miedo. Giré la llave, y con un suave clic, la puerta se abrió. La habitación detrás de la puerta no se parecía en nada al resto de la casa. Estaba sorprendentemente limpia, como si hubiera estado sellada durante años. El aire era fresco y tenía un extraño aroma, como a flores marchitas mezcladas con polvo antiguo. Había una pequeña mesa con una silla, estantes llenos de libros viejos y una cómoda de madera maciza contra la pared del fondo. Pero lo que más me llamó la atención fueron las fotografías. Las fotografías estaban por todas partes, cubriendo las paredes, los estantes y sorprendentemente el suelo. Eran en blanco y negro, cuidadosamente enmarcadas y organizadas en filas. Lo que me heló la sangre fue que todas eran de mí. Imágenes de mí caminando por el jardín, sentada en el porche, leyendo en la sala de estar. Algunas eran recientes, otras parecían haber sido tomadas desde el momento en que llegué a la casa. Cuanto más las miraba, más incomodidad sentía. ¿Quién había tomado esas fotos? ¿Cómo no me había dado cuenta de que alguien me estaba observando? Mi respiración se aceleró al notar que algunas de las fotos
parecían haber sido tomadas desde dentro de la casa. Había imágenes de mí cocinando en la cocina, descansando en la sala, incluso sentada en el escritorio del estudio. Los ángulos eran extraños, como si el fotógrafo se hubiera estado escondiendo en las sombras, esperando el momento perfecto para capturarme. No pude soportarlo más. Salí apresuradamente de la habitación, cerrando la puerta detrás de mí con un golpe seco. Mis manos temblaban mientras volvía a cerrar con llave, intentando borrar de mi mente lo que acababa de ver. La casa, que antes me había parecido tan acogedora, ahora se sentía extraña y peligrosa. Esa noche no pude dormir. Cada crujido de la casa, cada murmullo del viento, me hacía sobresaltarme. Seguía esperando escuchar pasos en el pasillo. El sonido de alguien deslizándose en la oscuridad. Pero la noche pasó en un silencio opresivo. Sin embargo, la sensación de ser observado no desapareció. A la mañana siguiente, intenté convencerme de que había sido una coincidencia. Quizás las fotos habían sido dejadas por algún inquilino anterior. Quizás el propietario ni siquiera sabía que estaban allí, pero en el fondo, sabía que algo andaba mal, muy mal. Cuando finalmente reuní el coraje para regresar al sótano, lo que vi me paralizó. La habitación estaba exactamente como la había dejado, excepto por un detalle aterrador. Las fotografías habían sido reemplazadas. Esta vez, eran a color. Y todas eran de mí, dormida en mi cama. El pánico me envolvió. Las fotos eran recientes, tomadas desde un ángulo que sugería que alguien había estado de pie justo al lado de mi cama mientras dormía. Mis manos temblaban mientras repasaba las imágenes. Las sábanas eran las mismas que había usado la noche anterior. La posición de mi cuerpo idéntica a cómo recordaba haberme acostado. Alguien había estado en mi habitación mientras dormía. Salí corriendo del sótano, subiendo las escaleras 2 a la vez. La llave se me resbaló de los dedos y cayó al suelo. Pero no me importó. Todo lo que quería era salir de esa casa. En cuestión de minutos, estaba empacando mis cosas con manos temblorosas, mi mente sumida en el caos. Mientras lo hacía, mi teléfono vibró. Era un mensaje de un número desconocido. No debiste abrir esa puerta. El miedo me paralizó. Dejé caer el teléfono. Mis piernas temblaban incontrolablemente. ¿Quién me estaba enviando ese mensaje? ¿Cómo sabían lo que había hecho? Me estaban vigilando en ese mismo momento. Miré a mi alrededor, esperando ver algún movimiento en las sombras. Algún indicio de que no estaba sola. Pero la casa permanecía en un silencio sepulcral, como si estuviera reteniendo su aliento, esperando. Sabía que tenía que irme. Terminé de empacar lo esencial y corrí hacia el coche. Pero mientras conducía alejándome de la casa, una sensación de inquietud profunda se asentó en mi pecho. Miré por el retrovisor, esperando ver a alguien en la ventana, pero no había nadie. Llegué a la conclusión de que tal vez nunca descubriría quién tomó esas fotos o por qué me estaban observando. Pero una cosa estaba clara. Esa casa escondía secretos que debían haber permanecido ocultos. Me prometí que jamás volvería. Sin embargo, justo cuando pensé que el horror había quedado atrás, recibí un último mensaje. Volverás, no puedes escapar de lo que viste. Pasaron las semanas y traté de seguir con mi vida. A veces despertaba en medio de la noche, empapada de sudor, con la sensación de que alguien me observaba. Las imágenes de la casa y las fotos me perseguían. La inquietud se convirtió en una constante, una sombra en mi mente. Comencé a buscar información sobre la casa y su historia, ansiosa por entender qué había pasado allí. Encontré un antiguo periódico en línea que hablaba de la casa. Hacía décadas, un grupo de jóvenes se había mudado allí para pasar el verano. Uno de ellos había desaparecido sin dejar rastro, y las especulaciones sobre su paradero nunca se disiparon. Había rumores de que la casa estaba maldita, que aquellos que entraban en su sótano nunca volvían a ser vistos. Las palabras resonaban en mi mente mientras leía. La idea de que pudiera estar conectada con algo más allá de lo físico me llenaba de un terror helado. En el fondo sabía que no podía dejarlo así. La curiosidad se volvió más fuerte que el miedo. Decidí regresar a la casa,
con la esperanza de encontrar respuestas. La idea de enfrentar mis miedos me aterraba, pero también sabía que no podría vivir en paz hasta entender lo que había sucedido. Regresé al pueblo una mañana nublada. La atmósfera era diferente, más pesada. Cuando llegué a la casa, todo parecía estar en su lugar, pero había un aire de desolación que no había notado antes. Me armé de valor y me dirigí al sótano. Cada paso que daba era un recordatorio de lo que había experimentado la última vez. Cuando llegué a la puerta, la llave en mi bolsillo parecía quemar. Al abrirla, el aire frío y rancio me golpeó de inmediato. Todo estaba como lo había dejado, pero el desasosiego se sentía más fuerte. Busqué entre las fotos, que seguían en su lugar, y noté que algunas parecían moverse, como si me observaran. Aterrorizada, me concentré en encontrar respuestas. Revisé los libros en los estantes, y encontré uno que destacaba entre los demás. Tenía un cuero desgastado y estaba cubierto de polvo. Al abrirlo descubrí que era un diario. Sus páginas estaban llenas de garabatos, y a medida que leía, entendí que pertenecía a una de las jóvenes que había estado en la casa años atrás. Sus relatos hablaban de sus miedos, de cómo sentía que la casa la vigilaba, pero también de algo más siniestro. Describía una presencia en el sótano, un algo que nunca debían haber desatado. La escritura se tornó caótica, y en la última página, un mensaje final decía: si ves las fotos, ya no habrá vuelta atrás. La sangre se me heló. ¿Eran esas las mismas fotos de las que había sido víctima? ¿Estaba yo, de alguna manera, atrapada en su misma pesadilla? Mientras trataba de procesar la información, sentí un frío intenso en la habitación. Un susurro apenas audible atravesó el aire. «Vuelve». Mi corazón se detuvo. El sonido pareció surgir de las paredes, como si la casa misma estuviera hablando. Una oleada de pánico me invadió y corrí hacia la puerta. Al salir del sótano, noté que las fotografías comenzaban a moverse, girando y distorsionándose ante mis ojos. Atrapada entre el miedo y la necesidad de escapar, me dirigí rápidamente hacia la salida, pero cuando abrí la puerta de la casa, el aire exterior se sintió opresivo, como si una niebla pesada hubiera cubierto el mundo. Intenté arrancar el motor del coche, pero el sonido que produjo fue como un lamento. Las luces parpadeaban, y en ese instante, comprendí que la casa no iba a dejarme ir tan fácilmente. Los mensajes en mi teléfono comenzaron a llegar nuevamente, uno tras otro, cada uno más amenazante que el anterior. Te estamos observando, nunca escaparás, eres parte de esto ahora. Desesperada, decidí que la única forma de liberarme era confrontar lo que había en el sótano. Regresé, aunque mi cuerpo temblaba de miedo. Pero al llegar, me di cuenta de que la puerta estaba entreabierta. Algo en mi interior me dijo que debía entrar, que la verdad me estaba llamando. Al cruzar el umbral, el aire parecía vibrar. Las fotos estaban en la misma posición, pero ahora emitían un brillo tenue, como si algo estuviera vibrando detrás de ellas. Comencé a sentir una presencia, un movimiento en el aire, como un susurro que me incitaba a acercarme. Me dirigí hacia las fotos, y a medida que me acercaba, las imágenes comenzaron a desvanecerse, dejando al descubierto un mural detrás. Era una escena inquietante, una figura oscura, de rasgos indistintos. Parecía danzar entre sombras, con ojos que brillaban intensamente. Sin poder controlar mis acciones, extendí la mano para tocarlo. Al hacerlo, una ola de energía me atravesó. Visiones comenzaron a llenar mi mente. La historia de la casa, las almas atrapadas en su interior, el ciclo interminable de horror. Comprendí que la figura era el espíritu de la joven desaparecida, atrapada en un rincón de la casa, alimentándose de la desesperación de los nuevos inquilinos. Con cada foto, había estado documentando a aquellos que habían sido testigos de su sufrimiento, esperando que uno de ellos se atreviera a liberarla. Pero, en mi lugar, había tomado la decisión equivocada al abrir la puerta prohibida. «Debes liberarme», susurró la figura, su voz resonando en mi mente.
Solo así podrás escapar. Sin pensarlo 2 veces grité: ¿cómo puedo hacerlo? La figura se acercó lentamente y sentí su dolor, su tristeza, y comprendí que debía ayudarla a encontrar la paz. Al sentir su desesperación, me concentré en liberar su espíritu. Con cada latido de mi corazón, las fotos comenzaron a desmoronarse y el aire se volvió más pesado. Entonces, en un último intento grité: «¡Eres libre!». La figura brilló intensamente y por un momento todo se volvió silencioso. Cuando la luz se desvaneció, el ambiente cambió. El aire se sintió más ligero y el silencio era reconfortante. La casa, que antes había estado llena de miedo y sombras, parecía tranquila. A mis pies, las fotos y el mural se desvanecieron, dejando solo la oscuridad en el sótano. Me quedé allí un momento, sintiendo la paz que finalmente había encontrado la joven. Salí de la casa con la sensación de que algo se había completado, que, de alguna manera, había liberado no solo su alma, sino también la mía. Al llegar al coche, los mensajes habían cesado. La niebla que había envuelto la casa se disipó, y un rayo de sol atravesó el cielo nublado. Con el corazón aún acelerado, conduje alejándome de la casa, esta vez sin mirar atrás. Aunque la experiencia había sido aterradora, me había enseñado que incluso en los lugares más oscuros, la esperanza puede brillar a través del miedo. Mientras me alejaba, supe que nunca olvidaría lo que había ocurrido. La casa de los secretos había revelado su verdad, y yo, de alguna manera, había encontrado la mía. Gracias por escuchar la historia. Recuerda suscribirte, darle me gusta y activar las notificaciones. Te invito a escuchar el próximo relato.